Comenzar la grabación. Bien, chicos, entonces bienvenidos. Estamos con nuestros temas de fuerza. En este caso vamos a trabajar con fuerza. Y si ustedes revisan ahí en la plataforma o han revisado en plataforma, ya se habrán dado cuenta de que fuerza es igual a la masa por la aceleración. De acuerdo a las leyes de Newton, recordemos que Newton emitió varias leyes. Las tres principales que nosotros conocemos se refieren precisamente a la fuerza. La primera, que es la ley de la inercia. En esta ley de la inercia, Newton nos dice que para que exista movimiento, debe de ser producido por una fuerza. O para que el movimiento se extinga, también debe estar hecho por medio de una fuerza. Lo que se dice es que, bueno, cualquier cuerpo en movimiento o cualquier cuerpo en reposo permanecerá en movimiento en reposo hasta que una fuerza lo saque de ese estado. Eso es lo que nos dice la primera ley. La segunda ley de Newton nos habla precisamente de la relación que existe entre la fuerza, la masa y la aceleración de los objetos. En este caso, la fuerza viene siendo igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Va? Entonces, con esto nosotros podemos distinguir diferentes tipos de fuerza. Una fuerza producida o que produce un movimiento automáticamente va a generar una aceleración y por lo tanto hay una relación muy estrecha con los temas que vimos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Para que exista ese movimiento debe haber existido una fuerza que lo produjera. En este caso, el producto de la masa del objeto por la aceleración que lleva es igual a la fuerza. En el caso del movimiento vertical, si ustedes recuerdan, en el movimiento vertical nosotros tenemos una aceleración que se llama gravedad. Cuando nosotros multiplicamos entonces la masa de un cuerpo por la gravedad, obtendremos el peso. Y el peso es una fuerza. Hasta ahí vamos en este asunto. La tercera ley de Newton nos habla de la ley de acción y reacción. Es decir, dice que para toda fuerza aplicada sobre un objeto existirá una fuerza de igual magnitud y sentido contrario que el objeto, con la que el objeto responde en este caso. Y en ese sentido estaríamos hablando de una fuerza que, por ejemplo, de tu peso con respecto al piso. Tu peso es una fuerza que va hacia abajo, vamos a llamarlo en ese sentido, y el piso responde con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto, es decir, iría hacia arriba. Por eso tú no te caes o no te hundes en el piso, porque a final de cuentas estás en lo que se denomina equilibrio, y ese equilibrio lo vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Qué es el equilibrio? ¿Cuáles son las divisiones de ese equilibrio? ¿Cómo calcular ese equilibrio? ¿Sí? Pero ahorita en la introducción de lo que estamos viendo, estaríamos precisamente con esas tres leyes de Newton. Correcto. Déjenme compartirles de entrada la pantalla para que vayamos viendo cómo funciona este asunto. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra semana de trabajo. ¿Sí? Y si ustedes revisan todo lo que he platicado, pues se encuentra aquí, ¿no? Los tipos de fuerza, las clasificaciones, con qué unidades vamos a medir las fuerzas. Y esto es muy importante. Nosotros vamos a medir las fuerzas, no sé si se alcanza a ver ahí, dice Newton, ¿sí? El Newton no es más que un kilogramo multiplicado por un metro y dividido entre segundo al cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es la unidad de fuerza y se conoce como un Newton. Ahora, tenemos también una equivalencia de kilogramos fuerza. Los kilogramos, como ustedes recuerdan, miden la masa, pero en este caso nosotros también vamos a tener una
unidad de fuerza que se llama kilogramo fuerza. Y esta es la equivalencia. Es decir, un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newtons o es igual a 9.81 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Tenerlo muy en cuenta que a final del camino y en realidad la masa es la que se mide en kilogramos, pero existe esta unidad o se tuvo que crear esta unidad de kilogramo fuerza porque nosotros estamos acostumbrados a que la masa se mida en el peso lo medimos en kilogramos. Cuando nosotros vamos y nos subimos a una báscula, nos da unos kilogramos y nosotros decimos que ese peso, esos kilogramos es nuestro peso. En realidad no es cierto, es nuestra masa, pero es el equivalente en kilogramos fuerza. ¿Ok? Entonces, en base a... Maestro, ¿Mandé? ¿no se supone que es 9.8 metros sobre segundos? Acuérdate que la aceleración de la gravedad cambia. Ajá. La aceleración de la gravedad va a cambiar con respecto a la altura sobre el nivel del mar. No es un valor fijo. De hecho, el valor promedio de la aceleración de la gravedad es 9.805 y cacho, ¿sí? De metros por segundo Ok. al cuadrado. Cuando tú multiplicas eso por un kilogramo, vas a obtener un newton, que es una fuerza. Por eso, si te fijas, está en 9.81. Habrá otros autores que te ¿Así? digan vale 9.8. Habrá otros que te digan vale 10, porque Porque puede variar. sí, exactamente. Entre más Ok. bajes con respecto al nivel de mar, es decir, si tú estás a nivel de mar, vas a tener un mayor valor de gravedad. En cambio, si tú Ya. estás en una montaña, en una parte alta, 3.000, 4.000 metros de altura, la aceleración de la gravedad es menor y por lo tanto el peso equivale a menos de lo que te estamos viendo Mm. aquí. ¿Vale? Por eso cambia. Ok, ya, maestro. Sí, ¿Va? ya, era lo que tenía duda. Gracias. Sale de nada. Bien, entonces tenemos esa relación entre la masa y el peso. ¿Por qué? Bueno, porque aquí dice específicamente, según la ley de Newton, que la fuerza es masa por aceleración. ¿Va? Ahora, ¿cómo vemos esta situación de la masa por la aceleración? Es decir, ¿cómo podemos entonces calcular con qué fuerza se produce un movimiento? Y si nos damos también cuenta, nos vamos a encontrar con que podemos expresar nuestras ecuaciones del movimiento. ¿Recuerdan? Velocidad final es igual a velocidad. Todo ese tipo de ecuaciones que nosotros tenemos, los vamos a poder relacionar con la fuerza. Es decir, podemos modificar esas ecuaciones y colocar ahí la fuerza. Y entonces empiezan a cambiar las ecuaciones y empezamos a tener En un lugar. diferentes cosas. Ah, no, me pegó la cabeza. Es la que quería hacer. Bueno, ahí vamos silenciando a los demás. ¿Sí? Entonces, tenemos esta situación. ¿Va? Tenemos aquí, tenemos unos videos, que esos les voy a pedir que ustedes los vean. ¿Sí? Y lo que vamos a ver, déjenme aquí admitir. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver aquí es cómo vamos a solucionar por medio de problemas esta situación. ¿Sí? Es decir, cómo vamos a relacionar esto con... aquí está. Cómo vamos a relacionar lo que acabamos de ver con este aspecto. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, nosotros ya podemos hablar de números. Y aquí tenemos un pequeño problema. Dice calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 100 newtons a un triciclo cuya masa es de 6.000 gramos. Expresar el resultado en metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros revisamos, vamos a tener tres elementos. Bueno,
dos elementos. Tenemos una fuerza de 100 newtons, tenemos una masa de 6,000 gramos y nos piden una aceleración. Si la fuerza es masa por aceleración, entonces la aceleración es fuerza sobre masa. Se ve claramente aquí en esta fórmula. Mis 6,000 gramos se convierten en 6 kilogramos porque si recuerdan, para resolver nuestros problemas de física, necesitamos que las unidades sean congruentes. Aquí hay newtons y los newtons tienen kilogramos. Entonces, necesito que la masa esté en kilogramos. Si revisamos el resultado, nos vamos a dar cuenta que la aceleración sería 100 newtons, que son 100 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, entre 6 kilogramos. Kilogramo y kilogramo los vamos a cancelar porque se convierten en una unidad y me van a quedar metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que me piden, y se hace la división y este es el resultado. Así en ese... Maestro, ¿Sí? entonces, ¿eso quiere decir que 100 newtons es igual a 100 kilogramos? No. Porque, o sea, bueno, miré que hizo la conversión de 100 newtons con los kilogramos. Entonces, puso la misma cantidad. Sí, a ver. Aquí, si te fijas, esto de aquí está acompañado de esto de acá. Es decir, un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. No es un kilogramo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ah, ok, sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conversión que nos dice que 1 kilogramo fuerza son 9.81 newtons. Pero para encontrar un newton, necesitamos multiplicar kilogramos por metros y dividirlos entre segundo al cuadrado. Es decir, la masa, kilogramos, multiplicarlo, si te fijas, por la aceleración. Esto metros sobre segundo al cuadrado es aceleración. Entonces, kilogramos, que es la masa por aceleración, ¿sí? Me va a dar fuerza, ¿sí? 100 newtons equivale a 100 kilogramos por metro sobre segundo. Sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Ah, ok. Ya tenía duda en eso. Ok. Entonces, al hacer la división, me quedan 10.67 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la... Profe, una duda. ¿Sale? ¿Sí? Siempre que vayamos a trabajar con la segunda ley de Newton, ¿vamos a tener que sustituir todo a kilogramos? No, porque depende de las unidades. ¿A qué me refiero? Que si tú no tienes kilogramos, vamos a regresarnos aquí a los datos. Ahí, ya me pasé. Y tenemos los gramos, yo puedo trabajar con los gramos. Pero para poder trabajar con los gramos, yo no puedo tener una fuerza en newtons. Necesito que la fuerza esté en las unidades donde hay gramos. ¿Sí? Las unidades de fuerza que utilizan gramos se llaman dinas. Si yo tuviera mi fuerza en dinas, yo haría la misma operación porque las fórmulas no cambian, pero en lugar de tener aquí los newtons, yo tendría los dinas y acá abajo, en lugar de tener los kilogramos, debería tener los gramos. Entonces, cada sistema tiene sus unidades de fuerza. El sistema internacional y el sistema MKS tienen newtons, pero el sistema CGS tiene dinas, ¿sí? Y ahí hay que hacer las equivalencias, ¿va? Entonces, esto depende del sistema de unidades. Lo que no cambia es la fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula que dice aceleración es fuerza sobre masa, masa es fuerza sobre aceleración o fuerza es masa por aceleración. La fórmula no cambia. Solo tienes que recordar que tus unidades deben de ser congruentes, ¿vale? Por ejemplo, si te fijas en este ejemplo número 2 que tenemos aquí, tengo una fuerza de 5.5 newtons, pero tengo una aceleración que me la dan en centímetros sobre segundo al cuadrado. Si yo trabajo con 0.5 newtons y 70 centímetros sobre segundo al cuadrado, estoy mal, porque las unidades no corresponden. Aquí tendría que pasarlos a decimales, ¿no, maestro? Tendría que pasar, o sea, 0.5. Tendría que pasar la fuerza de 0.5 newtons a dinas. Hacer la conversión a dinas, porque los dinas son los que tienen centímetros, son los que tienen gramos. ¿Sí? Si nos fijamos, esta aceleración la convierten a metros sobre segundo al cuadrado, porque los newtons y los metros sobre segundo al cuadrado son los que van de la mano. Si yo dejo centímetros sobre segundo al cuadrado, necesito acá dinas. ¿Ok? ¿Sí? Si quieren eso lo checamos en un ratito para que vean las conversiones.
Lo que sí Profe. es que esta fórmula no va a cambiar, ¿va? Entonces, también para eso vamos a utilizar las conversiones. Sí, claro, claro. Acuérdate que en física, cuando iniciamos el curso yo les dije, necesitan habilidades específicas. Uno, que es el despeje de las incógnitas en las fórmulas. Y dos, conversión de unidades. Porque en todos los problemas de física, o bueno, en la mayoría de los problemas de física, vas a tener que usar conversiones. Vas a tener que convertir de unas unidades a otras para poder resolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que ser congruente con mis unidades. Si yo no soy congruente con mis unidades, estoy mezclando sistemas de unidades, algo que no pude resolverlo correctamente. ¿Va? Ok. Y tenemos que hacer conversiones. Básicamente, prácticamente todos los problemas de física vamos a tener que hacer conversiones, vamos a tener que hacer despejes, todo ese tipo de cosas. ¿Estamos? Profe, Ok, sí, gracias. Y de nada, a ver, ¿quién más? entonces, ¿en qué unidades de medida quedamos que trabajan los newtons? ¿En cuáles unidades ya no tendríamos que hacer conversiones? Para que puedas trabajar con los newtons, necesitas masa en kilogramos, Ajá. longitudes en metros y tiempo en segundos. ¿Sale? Ajá. Ok. Acuérdate que esas son las 3 unidades fundamentales. Ahora, que estén al cuadrado, al cubo, eso no importa. Lo que te interesa es que sea la unidad. Entonces, si te fijas en la aceleración, tenemos metros sobre segundo al cuadrado. No importa el cuadrado, tienes segundos. Esa es la unidad. Entonces, Y ya la masa la tendría en kilos. Sí, metros, segundos y kilos vamos a tener newtons. ¿Vale? Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Chamacos. Yo, profe, A ver, ¿quién dijo primero yo? Venga. yo, entonces, ¿con cuál sistema métrico vamos a trabajar aquí? Podemos trabajar con el que sea. Podemos trabajar con el MKS, con el CGS, con el inglés. Lo único que debemos de ser cuidadosos es con las unidades que manejamos para cada sistema. Pero Ok, pero entonces me refiero al más, como quien dice, ¿Más más común? común, el que vamos a Ah, utilizar, sí. el más común es el sistema internacional, que nos habla de kilogramos, metros, segundos, newtons, watts, ¿sí? Volts. Ese es el más común que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Sin embargo, hay ciertas partes de la física donde se trabajan, por ejemplo, en el CGS. No lo vamos a ver tanto a lo mejor en este curso, pero en el siguiente, en el de Física 2, donde vemos calor, se conocen más las calorías como unidad de calor que los joules. Es decir, por ejemplo, a ti te dicen para bajar de peso necesitas quemar tantas calorías. No te dicen que tienes que quemar tantos joules. ¿Me explico? Entonces, hay partes de la física donde se utiliza más un sistema y hay partes de la física donde se utiliza más otro. Pero por lo general vamos a estar en el sistema internacional. ¿Sale? Ok, sí, está bien. ¿Quién más? Preguntas. ¿Todo bien? Entonces le seguimos, ¿va? Aquí hay diferentes problemas. Si te fijas, pues todos los problemas estamos hablando de lo mismo. Ahora, aquí hay un problema, en el problema número 4 que está aquí. Nos dice, determinar la magnitud del peso de un sillón cuya masa es 40 kilogramos. Fíjate bien, nos da la masa en kilogramos. Tomamos una velocidad, aquí nos da un dato de gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No de 9.81, de 9.8. Si tú multiplicas 40 por 9.8, te va a dar 392 newtons. Ese es el peso. Ahora pregúntate, ¿cuántos kilos te marca la báscula a ti? ¿Sí? Ya dijimos que nosotros consideramos eso como peso, pero en realidad es masa. Entonces, ¿cuántos kilos de masa te marca la báscula? A mí me marca 78. Pero entonces, 78 kilogramos de masa no es mi peso, porque mi peso lo tengo que expresar en newtons. Si lo tengo que expresar en newtons, entonces, si yo multiplico 78 por 9.81, voy a tener un peso, yo tengo un peso de 765.18 newtons. Ese es mi peso, ¿sale? Entonces, el peso es una fuerza. Es una fuerza
producida por la aceleración de la gravedad. Y en algunos libros te vas a encontrar con que te dicen la fuerza de gravedad. Bueno, realmente la fuerza de gravedad no es la fuerza producida por la aceleración de la gravedad. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Esta es la teoría, esta es la parte simple del asunto, ¿sí? Para ver las 3 leyes de Newton. Ahora, ¿qué pasa con esas leyes de Newton? Bueno, pues esas leyes de Newton las tenemos que aplicar. No basta nada más con saber que fuerza es masa por aceleración. Tenemos que ver cómo es que funcionan las fuerzas, porque en realidad nosotros estamos rodeados de fuerza por todas partes, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo es entonces que nosotros vamos a trabajar con la propia fuerza? ¿Va? Entonces, vamos a checar, ¿sí? Déjame ver aquí. Vamos a hacer compartir otro asunto. Pero. Rayos. No quiere. Espera un momentillo. Maestro, creo que Kevin no lo deja ingresar a la plataforma de Zoom. No sé si tenga que aceptarlo. A ver, déjame checar ahorita. Sí. No tengo. No tengo a nadie en la lista de espera. No hay nadie más en lista de espera. Pero bueno, si no, de todas maneras, acuérdense que esto se va a quedar grabado, ¿no? Entonces no pasa nada. Bien. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con este asunto. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar con que para poder aplicar estas leyes de Newton y este asunto de la fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que ver cómo es que funcionan las fuerzas. Ahora, las fuerzas son vectores. Por lo tanto, las fuerzas se pueden aplicar en diferentes ángulos y nosotros tendríamos que convertir esos vectores a sus componentes XY. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a poner, les voy a dejar este video puesto para que ustedes se den cuenta de cómo es que funciona el asunto del equilibrio. El equilibrio no es más que la aplicación de fuerzas en diferentes sentidos para que no haya movimiento. Se los dejo y seguimos en un ratito. Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a dar la introducción del tema equilibrio traslacional, que es un subtema de estática. Bien, y antes de comenzar con la explicación, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden dar clic en el botón rojo. Bien amigos, y vamos primero por comprender el concepto de estática. Pues aquí la estática es la rama de la física que estudia todos los cuerpos que se encuentran en equilibrio. Y esta parte es muy importante para las personas que diseñan ya sean puentes, edificios, torres, etc. Ahora, mencioné aquí la palabra equilibrio, pero ¿esto qué es lo que significa o qué vamos a entender por equilibrio? Bien, entonces una manera sencilla de comprender qué es el equilibrio es la siguiente. Vamos a decir que un cuerpo se encuentra o está en equilibrio si no tiene aceleración. Es decir, si la aceleración del cuerpo u objeto es igual a 0. Además, el equilibrio lo podemos clasificar de la siguiente manera. En equilibrio estático y en equilibrio dinámico. ¿Pero qué es cada uno de estos? Entonces decimos que el equilibrio es estático cuando el cuerpo se encuentra en reposo.
Y el equilibrio es dinámico cuando el cuerpo se encuentra en un movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí algo muy importante con el equilibrio dinámico. Recuerden, aquí yo estoy mencionando que el cuerpo se encuentra en movimiento, pero en un movimiento muy en particular, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y esto, o más bien en este tipo de movimiento, pues no tenemos aceleración, que justamente tiene que ver con el equilibrio. Como había comentado, un cuerpo se encuentra en equilibrio, que no tiene aceleración. Y esto pues lo cumple. Ahora vamos a ver cómo se estudia el equilibrio de una partícula. Bien, pues cuando nosotros estudiamos cuerpos en equilibrios, existen casos en que estos cuerpos están sometidos a muchas fuerzas concurrentes. Bien, amigos, y aquí seguramente se estarán preguntando, ¿qué son fuerzas concurrentes? Pues vamos a decir que las fuerzas concurrentes son fuerzas cuyas líneas de acción se cruzan en un punto. Ahora, para estudiar los cuerpos en equilibrio, recuerden que un cuerpo pues tiene ciertas dimensiones, pero vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a despreciar las dimensiones de este objeto y lo que vamos a hacer es utilizarla como si fuera una partícula puntual. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar que esas fuerzas están actuando sobre esa partícula puntual, como por ejemplo lo siguiente. Bien, amigos, aquí tenemos este auto de Lituano, en el cual están actuando las siguientes fuerzas. Esta que denoté con la letra F, esta otra que denoté con la letra T, y el peso de este auto. Y fíjense bien, aquí este auto pues tiene ciertas dimensiones. Entonces, para nosotros realizar el estudio del equilibrio de este auto, pues lo vamos a considerar como si fuera una partícula puntual, en la cual están actuando estas tres fuerzas que aquí dibujé. Es decir, para comenzar a realizar el estudio de este cuerpo en equilibrio, esto lo puedo representar de la siguiente manera, omitiendo sus dimensiones. Como ya mencioné, esto lo voy a considerar una partícula puntual y dibujo un punto que nos va a representar este automóvil. Y sobre este punto, pues van a estar actuando estas tres fuerzas que están en color verde. Bien, y como ya había mencionado, sobre esta partícula pues están actuando estas tres fuerzas. Y estas dos representaciones son equivalentes. Bien, y en resumen, para estudiar entonces el equilibrio de una partícula, vamos a omitir las dimensiones del objeto y considerarla como una partícula puntual. Ahora, ya había mencionado qué es lo que significa que una partícula esté en equilibrio. Pues habíamos dicho que un cuerpo se encuentra en equilibrio con la aceleración. Y esto también se puede comprender de otra forma, que es como la vamos a estar trabajando para la solución de problemas que se encuentren en equilibrio. Y entonces vamos a tener lo siguiente. La condición de equilibrio, que también a veces se le llama primera condición de equilibrio o condición de equilibrio traslacional. Y esta nos dice lo siguiente, que una partícula está o se encuentra en equilibrio cuando la suma vectorial de todas las fuerzas que están actuando sobre ella es igual a 0. Y esta oración que acabo de escribir se puede representar matemáticamente de la siguiente manera. Y este símbolo que escribí significa suma. Además, este símbolo es una letra griega que se llama sigma mayúscula. Y esta F con la flechita son los vectores fuerza que están actuando sobre la partícula. Y todo esto, pues como ya había comentado, tiene que ser igual al vector 0. Ahora, cuando vamos comenzando a aprender cómo utilizar esta expresión, uno no utiliza esta expresión vectorial, sino uno lo que trabaja es con las componentes rectangulares en el plano XY de estos vectores. Entonces, en términos de las componentes rectangulares de los vectores, esta condición la puedo escribir de la siguiente manera.
como la suma de todas las componentes en X de los vectores igual a 0, y también la suma de todas las componentes en Y de los vectores igual a 0. Y esta es la que vamos a utilizar más comúnmente para resolver sistemas en equilibrio traslacional. Ahora, si han estado escuchando, he estado hablando mucho del equilibrio traslacional. Y entonces, cuando hablamos de equilibrio traslacional, nos vamos a referir al equilibrio de una partícula sin considerar su movimiento rotacional. Por último, amigos, para nosotros resolver problemas en equilibrio, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Bien, entonces lo primero que debemos de realizar es identificar todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto o cuerpo. Y después vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Y ya que tengamos esto, vamos a asociar un sistema de coordenadas cartesianas a la partícula. Esto de tal manera que el origen de este sistema coincida con la partícula. Y después, lo podemos ver como el cuarto paso. Vamos a obtener las componentes rectangulares de cada fuerza. Es decir, cada una de las fuerzas que vamos a tener la vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. Y ya que realicemos esto, ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, que como ya había comentado, es lo que nos dice que la suma de las componentes en X igual a 0 y también la suma de las componentes en Y igual a 0. Y ya que hayan aplicado esta condición, pues de aquí les van a resultar ciertas ecuaciones. Entonces lo que sigue es resolver estas ecuaciones en términos de las cantidades conocidas, para así determinar lo que les esté pidiendo en el problema, ya sea fuerzas o algunos ángulos o no sé, cualquier cosa que ahí les pregunten. Bien amigos, y pues aquí no voy a resolver ningún problema de este tema. Aquí la idea nada más es dar una introducción y revisar algunos conceptos que se van a utilizar en la solución de este tipo de problemas. Entonces los invito a que ustedes vean nuestros videos que tenemos de solución de problemas de equilibrio traslacional. Además, amigos, si observan en el punto número 2, mencioné que debemos de realizar un diagrama de cuerpo libre, pero no les he indicado qué es esto, qué es un diagrama de cuerpo libre ni cómo realizarlo. Entonces los invito a que vean mi siguiente video de introducción, en el cual voy a hablar justamente de diagramas de cuerpo libre. Bueno, y antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también, si aún no lo han hecho. Muy bien. A lo mejor por ahí hubo algunos problemillas para ver el video, no lo sé. Pero de todas maneras no se preocupen, esto se está grabando y en cuanto termine la sesión y se termine la conversión, lo voy a poner en la plataforma para que lo puedan revisar. Lo que decía el video, básicamente lo que se dice en el video, es que el equilibrio es cuando las fuerzas se contrarrestan entre sí. De manera que nosotros vamos a encontrarnos con que la suma de fuerzas en el eje de las X debe ser igual a 0 y la suma de las fuerzas en el eje Y, también debe ser igual a 0. Esto es lo que se conoce como el equilibrio traslacional, ¿va? Entonces, para continuar con este asunto, vamos a revisar cómo es que funciona este asunto del equilibrio traslacional. Vamos aquí a Firefox, ¿sí? Salimos del video, ¿sí? Y nosotros nos vamos a encontrar con equilibrio traslacional. Bien, si ustedes se fijan aquí en la pantalla, vamos a encontrar diferentes tipos de diagramas. Bueno, déjenme mejor pasarme a otra cosa. Vamos a pasar a la pizarra para que ustedes puedan verlo. Bien, en este caso, aplico la pizarra. Y bien, no se va a ver muy bien porque lo voy a hacer con el ratón, no lo tengo ahorita la posibilidad de hacerlo en otra manera. Pero, por ejemplo, yo tengo una base, tengo un tablón ahí colocado en esta base, tengo otra base aquí. Y aquí voy a tener diferentes fuerzas. Aquí están. Tengo estas fuerzas, la fuerza
1, fuerza 2 y fuerza 3. ¿Sí? Estas tres fuerzas lo que harían es que todo este sistema se fuera hacia abajo. Pero, para mantener el equilibrio, esta base aplica una fuerza que vamos a llamar fuerza A. Y esta otra base también aplica una fuerza que vamos a llamar fuerza B. ¿Sí? De manera que todo este sistema se encuentra en equilibrio. Es decir, no se mueve. Si nosotros hacemos esto, nos vamos a encontrar que en el eje X, salió horrible esa X. Me la doy mate. ¿Sí? En el eje X, y en el eje Y debemos de tener equilibrio, es decir, que no se debe mover el objeto. Si nos fijamos, ninguna de estas 5 fuerzas está en el eje X. Por eso cumplimos con la primera regla que nos dice el equilibrio traslacional, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. No hay ninguna fuerza en X, la suma en X es 0. La segunda regla que nos dice es que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0 también. Por lo tanto, para lograr este equilibrio vamos a tener que la fuerza A más fuerza B menos fuerza 1 menos fuerza 2 menos fuerza 3 es igual a 0. Y esa es la suma de fuerzas en Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros colocamos A y B positivas es porque nosotros, de acuerdo a nuestro plano cartesiano, las vemos hacia arriba. Fuerza 1, 2 y 3 están hacia abajo y por lo tanto las colocamos como fuerzas negativas. ¿Sí? Permítanme un segundo. Y permítanme un segundillo. Aquí está. A ver. Muy bien. Acabo de reactivar la aplicación del micrófono, chicos, para que quien tenga alguna duda pueda hacer alguna pregunta de lo que acabamos de ver del equilibrio traslacional. ¿Preguntas? Profe, si usted en ese esquema que acaba de realizar trazara sus ejes, ¿cómo quedaría? Si yo trazara los ejes. Ajá, Fíjate, respecto al esquema que hizo. Permíteme un segundo, déjame borrar estos que puse aquí. Ok. Digo, porque están todos mal hechos, están todos feos, pero ahorita lo borramos todo. Correcto. Entonces, vamos a dibujar esto aquí. ¿Cómo quedarían mis ejes cartesianos? Tengo un eje en X, tengo un eje en Y. ¿Estamos de acuerdo? De manera que yo aquí tengo las X y aquí tengo las Y. ¿Sí? Este plano que estás viendo aquí, yo lo puedo mover y colocarlo aquí. Y entonces yo puedo saber hacia dónde va esta fuerza.
Si yo muevo este plano cartesiano y lo coloco en este punto, nos vamos a dar cuenta que la fuerza A va hacia arriba en el eje de las Y. Si yo este plano lo muevo y lo coloco en F1, F1 nos vamos a dar cuenta que va hacia abajo en el eje de las Y. Lo mismo pasa con F2 y con F3. Y si yo coloco este origen en este punto de aquí, nos daremos cuenta de que FB va en el sentido positivo. ¿Va? Entonces, el eje simplemente lo vas a dibujar así y lo vas a colocar en cualquier punto para ver hacia dónde va la fuerza. Lo agarro de aquí, lo coloco en este punto. Lo agarro de aquí y lo coloco en este punto. Agarro el origen, lo coloco en este punto y en el punto donde encuentres cualquier fuerza. De manera que sepas hacia dónde van. Si nosotros nos fijamos al mover este origen del plano cartesiano y colocarlo aquí, no hay ninguna fuerza que se vea dibujada en X. Por eso, si te fijas, se cumple que la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0, porque no hay ninguna. Profe, Pero en el eje Y sí las hay. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Cuando hablamos de equilibrio, ¿nunca va a haber vectores en X? No, sí puede haber vectores en X. Te doy un ejemplo. ¿Sí? Lo voy a dibujar acá a un lado. ¿Sí? ¿Cómo puede haber vectores en X? Bueno, pues simplemente tienes esta viga de aquí, esta tabla, pero la fuerza, en lugar de ir totalmente vertical, la fuerza viene aquí. Bueno, déjame. La fuerza viene aquí. O sea, eso sería tipo en los problemas como los que nos puso, los que están ahorita en plataforma de Newton y sus problemas, que están algunos vectores también. Así es. En un caso distinto, los vectores podrían más bien como estar un poco más dirigidos hacia abajo, Sí, sí. desde otra perspectiva hasta hacia X. Sí, porque a final de cuentas, si tú te fijas, esta fuerza está inclinada. Y como esta fuerza está inclinada, va a tener una parte que va en X y una parte que va en Y. Entonces, cuando las fuerzas están inclinadas o actúan inclinadas, automáticamente vamos a tener un pedazo de esa fuerza en X y un pedazo de esa fuerza en Y. Pero independientemente de eso, la suma siempre debe de dar 0, ¿verdad? Para que tengamos equilibrio traslacional, la suma siempre debe dar 0, tanto en X como en Y. Ok, ¿Vale? pero solo cuando hay más equilibrios, aparte del transnacional. Bueno, es que hay otro tipo de equilibrio. Si tú te fijas Ajá. en estas figuras, voy a borrar esta de aquí de la inclinada, ya creo que ya nos dimos cuenta que al final de cuentas puede haber fuerzas inclinadas y que nos van a generar fuerzas en X y en Y. ¿Sí? De hecho, si lo vemos desde el punto real, tenemos fuerzas en 3 dimensiones, en X, en Y y en Z. Ahorita nada más vamos a estudiar fuerzas en un plano, como si no existieran en un plano, y no en 3. Ahora, aparte del equilibrio traslacional, es decir, equilibrio en el eje X y el equilibrio en el eje Y, también hay un equilibrio rotacional. ¿Qué pasaría si yo quitara este soporte, pero dejara este y estas fuerzas? Esto se movería hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Giraría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también tenemos que agregar una nueva regla de equilibrio que se llama equilibrio rotacional. De manera que los elementos tampoco giren. ¿Sí? Pero ahorita, bueno, nos metemos con estos dos, con el equilibrio traslacional. El equilibrio rotacional lo vamos a ver también en un momento más o en otra sección, pero el equilibrio rotacional es simplemente impedir que los cuerpos giren. Y para eso tenemos que calcular lo que se conoce como momento o torque. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, aquí, por ejemplo, con estas fuerzas tal como están especificadas, no hay giro, no hay movimiento rotacional. ¿Sí? Porque todas las fuerzas se van a equilibrar, es decir, todas las fuerzas en Y se van a cancelar.
y no va a haber un giro específico. Pero si yo quito alguno de estos elementos, tanto este o este de las bases, automáticamente ahí sí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque sí vamos a tener situaciones de giro en el sistema. Y también tenemos que cancelarlo, ¿vale? Ok, gracias. A ver, quien me levantó la mano, échele la pregunta. Jazmín me solicita control remoto de la pantalla. Sí, a ver, lo voy a probar. Jazmín, ¿qué quieres hacer aquí en la pantalla, por favor? ¿No? ¿Siempre no? Dime, a ver, suelto. Tú dime. Profe, entonces a fuerza se tienen que cancelar. Sí. Para que haya equilibrio, se tienen que cancelar. ¿Sí? Toda fuerza, todo cuerpo que está en equilibrio es porque existe una cancelación de fuerzas. ¿Sí? Si tú estás, por ejemplo, sentado en una silla o en un sillón y no te mueves, es porque hay una cancelación de fuerzas. Es tan simple como eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿y puede llegar a haber algún caso en el que alguna fuerza sea negativa? Negativa. Acuérdate que las fuerzas no Ajá. son negativas, pero si te fijas aquí en la ecuación que se escribió de la suma de fuerzas en Y, hay negativos, menos F1, menos F2 y menos F3. Ujú. No es que las fuerzas sean negativas, es que las fuerzas van hacia la parte negativa de mi eje cartesiano. ¿Sí? Entonces, Ajá. quiere decir que si una fuerza va para arriba y una fuerza va para abajo, en lugar de sumar las fuerzas, vamos a tener que restarlas, ¿sí? Para ver cuál es la que manda, si la que va hacia arriba o la que va hacia abajo. Por eso ponemos negativas, pero no existen fuerzas negativas, ¿sí? Solamente existen desde el punto de vista del plano cartesiano, ¿vale? Ok. ¿Alguna otra preguntilla? ¿Alguna otra pregunta, chamacos? Profe, usted acaba de mencionar algo así de cuando uno se sienta en un sillón. ¿Ese sería un ejemplo de equilibrio traslacional? Sí, si tú no te mueves, haz de cuenta que te sientas a ver la tele y te quedas ahí desparramado en el sillón, tienes equilibrio traslacional. ¿Por qué? Porque no te estás hundiendo y tampoco te estás moviendo hacia los lados, ¿me explico? Entonces, quiere decir que tu peso está soportado por el sillón. El sillón viene siendo el equivalente a uno de estos soportes y tu peso a una fuerza que va hacia abajo. Por lo tanto, el sillón responde con la misma fuerza, pero hacia arriba. Y de manera que te quedas ahí muy a gusto. Ese sería un ejemplo de equilibrio traslacional. ¿Sí? Cualquier elemento que en un momento dado esté, digamos que estático, es porque está en equilibrio traslacional. ¿Sí? Y bueno, podría estar en equilibrio rotacional. ¿Sí? Entonces, cuando una persona se encuentra parada, o sea, sin moverse, ¿es otro ejemplo de equilibrio traslacional? Sí, sí, porque el piso está soportando tu peso. Y como no te mueves hacia ningún lado, estás en equilibrio traslacional. En el momento en que tú empiezas a caminar, entonces ya no estás en equilibrio. Estarás en equilibrio en el eje Y porque tu peso sigue estando soportado por el piso, pero en el eje X ya te estás moviendo. ¿Sí? Ujú. Entonces así, ese sería otro ejemplo. ¿Sí? Ok. ¿Más Profe, preguntas? pero entonces aunque se esté moviendo en el eje X y esté en el eje Y en 0, las sumatorias del eje X deben de dar 0 también. Sí, también. También. Sí. Sí, también deben de darte 0. Entonces, debemos de cumplir para el equilibrio traslacional con estas dos, que no se mueva en X y que no se mueva en Y. ¿Sí? Falta todavía agregarle el giro que dijimos.
¿sí? Que se llaman momento o se llaman torque también, ¿sí? Falta agregar esa parte. Y en ese momento torque vamos a ocupar los ángulos, los grados. Podría ser, dependiendo de cómo esté la fuerza. Mira, déjame te cambio esta fuerza 3. La voy a borrar. Y la vamos a dibujar. Ay, creo que no. Permítame un segundillo. Vamos a dibujarla aquí. ¿Sí? F3. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa con esta fuerza 3? Esta fuerza 3, al tener aquí un ángulo, que vamos a llamar alfa, esta fuerza 3 está metiendo una parte de fuerza en X, por lo tanto, aquí tendría que haber una ecuación, y está metiendo una parte de fuerza en Y. Para la rotación, todas estas fuerzas, todas, generan rotación. ¿Cómo que generan rotación? Bueno, vamos a verlo de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a poner aquí un punto de análisis. Vamos a analizar esa parte de ahí. Solo esa parte de ahí, vamos a analizarla. Supongamos que yo quito todas las demás fuerzas excepto esta de aquí. ¿Sí? Si yo quito todas las fuerzas excepto la fuerza donde puse mi punto de análisis y luego voy aplicando las fuerzas de una en una, ¿girará el elemento? ¿Sí? Sí. Sí, va a girar. Entonces, yo quito F1, F2, F3, quito FB y yo aplico F1. Si yo aplico F1, F1 va a hacer que el elemento gire para acá. Si yo quito todas las fuerzas y solo dejo F2, va a hacer que gire para acá. Si yo aplico F3 que tiene aquí un pedazo en Y, va a hacer que gire para acá. Pero FB va a hacer que gire en sentido contrario. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? ¿Sí se ve el diagrama? Si se ve el diagrama, estás viendo que F1 gira para acá, F2 gira en el mismo sentido y F3 gira en el mismo sentido. Pero FB giraría en sentido contrario. Cuando yo sume este giro con este giro, con este giro y con este de acá, se tienen que contrarrestar. Y eso se llama equilibrio rotacional. Cero. ¿Vale? Entonces, todas las fuerzas van a generar o pueden generar rotación, pueden generar giro, que se llama momento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calcular el momento? Eso todavía no llegamos, por eso no hemos visto el equilibrio rotacional, pero en cuanto lo veamos, van a comprender esta parte, ¿sale? ¿Preguntas? ¿No? ¿Le sigo? Bueno, borré ahorita las fuerzas. Vamos a ver qué sucede con esto. Voy a borrar todo la pizarra esta. Vamos a borrar todos los dibujos. Y ahora sí. Vamos a tener aquí un elemento. Y aquí una fuerza de, vamos a ponerle 5 newtons hacia abajo. Y vamos a tener aquí una distancia de, ay caray, se me fue. Dos metros. ¿Vale? En este sistema, yo tengo que cumplir con mis reglas de que la suma de fuerzas en X sea igual a 0. Ay, qué cosa tan horrible, pero bueno. La suma de fuerzas en Y sea igual a 0 también. Y que la suma de momentos sea igual a 0. Esta es la parte rotacional. ¿Vale? Esa es la parte rotacional.
Entonces, ¿sí lo ven? Esa que quedó con la flechita azul, esa es la parte rotacional. Vale. Ahora, ¿cuántas fuerzas ven aquí ustedes que estén en X? Pues en X no hay nada. La suma de fuerzas en X se cumple. ¿Cuántas sumas tenemos en Y? Bueno, en Y tenemos esta de 5 newtons. ¿Cuál otra fuerza? Pues si nosotros nos vamos y revisamos aquí vamos a tener una fuerza en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esto está metido en una pared y esta pared hace que se sostenga este elemento. Por ejemplo, un trampolín de una alberca. Supongamos que esto es un trampolín, ¿sí? Aquí se está deteniendo el trampolín. Cuando tú llegas y te paras aquí, el trampolín no se cae contigo. Se dobla, gira, ese es el momento, para que tú te avientes a la piscina. Pero aquí tenemos una fuerza. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar un diagrama que se llama diagrama de cuerpo libre, donde representemos las fuerzas, ¿sí? Tenemos aquí nuestro elemento, tenemos aquí nuestra fuerza de 5 newtons y tenemos aquí nuestra fuerza de la base, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Aquí son 5 newtons y aquí está la fuerza de mi base, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas se tienen que cancelar. Sumatoria de fuerzas en Y. FB va para arriba y para arriba en el eje cartesiano es positivo, entonces sería FB menos 5 newtons. Ay, Dios mío. Cosa tan fea. Menos 5 newtons es igual a 0, ¿sí? Si yo despejo este que resta pasa del otro lado sumando y voy a encontrar entonces que la fuerza en B es igual a 5 newtons, ¿vale? Y encontré una respuesta. Sin embargo, esto todavía no está en equilibrio. Y no está en equilibrio porque esto puede girar. Y yo necesito que no gire. Entonces ahí es donde entra la suma de momentos igual a 0. ¿Cómo calculo un momento? Muy simple. Un momento es igual a la fuerza multiplicada por la distancia donde está aplicada, ¿sí? Yo voy a analizar mis momentos aquí. Ahí voy a analizar mi momento, ¿sí? Y entonces, como yo voy a analizar mi momento, veo que hay 2 metros desde donde estoy analizando hasta donde se aplica mi fuerza, ¿sí? Y esta fuerza de 5 newtons la voy a multiplicar entonces por 2 metros. Pero también tengo que ponerle un signo, ¿sí? ¿Cuál signo? Bueno, cuando tú vas a favor de las manecillas del reloj, el signo es negativo. Cuando tú vas en contra de las manecillas del reloj, el signo es positivo. Si nos fijamos, esto se va a mover a favor de las manecillas del reloj, entonces es negativo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a revisar esa parte. Mi momento sería entonces menos 5 newtons por 2 metros. Voy a mover ponerlo aquí. ¿Sí? Ese es mi momento. ¿Vale? Ese es mi momento. Entonces, esto me da un momento de
menos 10 Newton metro. ¿Sí? Menos 10 Newton metro. ¿Sí? ¿Qué Yo tengo una duda. Sí, dime. La unidad de medida para los momentos es de Newton metro, ¿verdad? En el sistema internacional, sí. Newton metro. Ok. ¿Vale? Y tengo otra duda. ¿Cómo es posible que en el esquema, el primer esquema que hizo de la pared y los 5 Newton, cómo es posible que si la fuerza B equivale a 5 newtons, cómo es posible que no exista un equilibrio transicional, por decirlo así? Translacional. Ajá. No, sí existe. Si te fijas en X no hay fuerzas y en Y esta fuerza B está soportando a estos 5 newtons. Por eso la fuerza B también vale 5 newtons. No importa que estén separados, es decir, la fuerza no necesariamente tiene que estar exactamente sobre B, ¿eh? Entonces... Pero, sí, te A ver, escucho. síguele, Suchi. Ok. Bueno, entonces, si la fuerza B es igual a 5 newtons, ¿cómo es posible que va a existir un movimiento rotacional? Porque si tú te fijas aquí, en cuanto a la traslación, quiere decir que no se va a mover ni para arriba ni para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Todo el sistema no va a caer ni va a subir. Aquí lo que va a pasar es que esto va a tender a girar. ¿Por qué va a tender a girar? Porque aquí hay una fuerza de 5 newtons que no está soportada por nada. Es decir, vamos a tener un momento de 10 newtons metro. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Ok, ya entiendo. ¿Qué necesitaría yo para que no hubiera rotación? Para que no hubiera rotación, yo necesitaría aplicarle aquí una fuerza, ¿sí? Que contrarreste este giro, ¿sí? ¿Cuánto tendría? Sí, ya me explico en ese aspecto, ¿sí? Sí. Yo necesitaría aplicarle aquí una fuerza. Si yo aplico aquí una fuerza en el sentido contrario, automáticamente ya no gira. Y como ya no gira, existe lo que se llama equilibrio rotacional. Pero obviamente, bueno, en este momento, como no existe esa fuerza, vamos a borrarla, sí hay rotación. Y como hay rotación, no podemos hablar de que este sistema esté en equilibrio. ¿Vale? No hay equilibrio. ¿Sale? ¿Hay equilibrio? Sí, ahorita me preguntas. ¿Hay equilibrio en X? ¿Hay equilibrio en Y? Pero no hay equilibrio con respecto a la rotación. ¿Va? Ahora sí, dime. ¿Tiene que ver algo exactamente en qué punto de mis 2 metros yo voy a aplicar la fuerza de los 5 newtons? Tiene que ver con respecto a... vamos a ver. Tiene que ver con respecto a dónde estés analizando tu punto para calcular el momento. Por ejemplo, voy a borrar el punto de aquí y lo voy a colocar a la mitad. Bueno, pensando que esa es la mitad, ¿vale? Pensando que esa es la mitad, que de aquí para acá hay 1 metro y de aquí para acá hay 1 metro. Si este es mi punto de análisis, entonces yo ya tengo 2 fuerzas, ¿sí? 2 fuerzas trabajando, la fuerza B y la de 5 newtons. Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a ver cómo quedaría la ecuación de rotación aquí, ¿sí? Entonces, empiezo con la fuerza B. De aquí a aquí hay 1 metro. Entonces yo tendría FB ¿sí? ¿Sí? FB que va para arriba, te fijas aquí viene para arriba, va a hacer que esto gire, a partir de aquí, que esto gire a favor de las manecillas del reloj. Entonces es menos FB por 1 metro. ¿Sale? Y luego voy a analizar de este punto a los 5 newtons. Si yo hago esto de aquí, ¿sí? Si yo hago esto de aquí, me voy a dar cuenta que estos 5 newtons también van a hacer que yo gire, ay caray, que yo gire a favor de las manecillas del reloj. Entonces menos 5 newtons por
1 metro. Y esto debe ser igual a 0 para que exista equilibrio. Pero si nos fijamos, no es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué no es igual a 0? Porque es bien simple. Si yo tengo mi punto aquí y tengo esta fuerza que gira para acá y esta fuerza que gira para acá, Va a girar. pues entonces esta cosa va a estar girando perpetuamente. ¿Me explico? Hasta que no haya una fuerza que impida esa situación. Por lo tanto, este sistema, ya lo vimos desde dos perspectivas de los momentos, no está en equilibrio. ¿Sí? ¿Qué necesitaría yo para poder tener un equilibrio? Muy simple. Yo necesitaría aplicar aquí, por ejemplo, una fuerza, por ejemplo así. Esta fuerza que está apoyada acá en la pared y que está sosteniendo a esto. Entonces ahí sí ya tendría la posibilidad del equilibrio, porque ya se está involucrando una fuerza más que hace que mi sistema ya no se mueva. ¿Sí se comprende esa parte? ¿Estamos bien? ¿Sí? Cuando yo aplico esa fuerza, entonces esa fuerza al dibujarla, esta F, al dibujarla, impide que gire. Impide que gire, efectivamente. Entonces, pero obviamente mis ecuaciones van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Pues porque ya está involucrándose esta fuerza aquí. ¿Sí? Esta fuerza que está aplicada con un ángulo alfa. ¿Sí? Y que por lo tanto va a tener una parte en X y una parte en Y. Por lo tanto, va a haber ecuación para X, porque ya hay fuerzas en X. Va a haber ecuación en Y, porque también hay fuerzas en Y. Y también va a haber ecuación en los momentos, porque entonces ya vamos a contrarrestar el giro. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Nada, chamacos? Bueno. Entonces, déjenme dejar de compartir la pizarra esta. Vamos a cerrar de momento esta sesión. Ya les voy a pedir que ustedes se pongan a investigar acerca del equilibrio traslacional y rotacional. Me hagan llegar sus dudas por medio de, del correo o del Messenger. En el Messenger me encuentran como Oscar Rafael García Mejía, así completito, con sus acentos. Puede ser por Messenger, puede ser por el correo, o puede ser por la propia plataforma de cebetisrafo.milaulas.com. Me ponen ahí un mensaje y los checamos, ¿no? ¿Sí? Okay. Por cualquiera de esos medios, cualquier duda. Voy a programar otra sesión donde vamos a trabajar ya con problemas de este tipo. ¿Sí? Yo creo que la voy a programar, no sé si para mañana o para pasado mañana. Ya les haré llegar el correo con la invitación para que ustedes vean cómo funciona. Sirve que ya tengo disponible una tableta para poder hacer toda la chamba. ¿Va? Una pregunta. Dime. Si mañana es la clase, ¿a qué hora sería? Pues, no sé, estaría viendo que pudiera ser pues igual a las misma hora. No sé, ¿a qué hora se les Lo que pasa es que mi grupo de cuarto E, tenemos una clase mañana con el profesor Sergio de inglés. Ajá. Y es a las 12 o a la 1. Bueno, era a las 12 o a la 1, no recuerdo muy bien. Ya. Bueno, un favor entonces. Háganme el favor de ponerse de acuerdo los grupos. Acuérdense que aquí están mezclados 3 grupos. Está el A, el E y el F. Pónganse de acuerdo los grupos, cada grupo por su lado, obviamente. Y díganme el grupo E a qué hora puede, el grupo A qué hora puede, el grupo F a qué hora puede. Para ver si podemos conjuntar un horario donde puedan todos. Denme margen de horas. Me digan, nada más podemos a las 8, nada más podemos a las 9. Bueno, a las 8 no, porque no me voy a pelar. Nada más podemos a las 9, no. Díganme, por ejemplo, de 11 a 1 podemos. Entonces yo ya puedo manejar un horario en el que podamos coincidir todos. De todas formas, no se preocupen. Si en un momento dado no puedes ingresar a la sesión, acuérdate que yo la estoy grabando y la voy a poner en la plataforma. La podrías ver en la tarde y ya me podrías hacer llegar tus dudas posteriormente.
¿Vale? Y profe, Sí. ¿cuál era el tema que dijo que investigáramos por nuestra cuenta este mismo de rotación? Es equilibrio traslacional y equilibrio rotacional. Déjame, te lo pongo aquí en la pizarra. Ahí voy, espérame. Sí. Voy a poner aquí. Equilibrio traslacional y equilibrio rotacional, ¿vale? Esos son los dos temas que quiero que lo vean. Es lo que estamos viendo ahorita, es lo de suma de fuerza en X igual a 0, suma de fuerza en Y igual a 0, suma de momentos igual a 0, los giros, todo esto que vimos en esta sesión. Aparte, pero por favor, analícenlo ustedes con más detalle. Les puedo recomendar Khan Academy. ¿Sí? Aquí mismo en el propio YouTube hay un montón de videos con el tema. Entonces, chéquenlo y cualquier duda me la hacen llegar. ¿Sí? Okay. Entonces, si no hay más, chicos, yo les agradezco que hayan estado el día de hoy. Por ahí hubo algunos que estuvieron jugando y haciéndole el cuento. Tuve que expulsar a uno. Espero no tener que expulsar a alguien más en las demás sesiones. Les voy a pedir nada más que se comporten adecuadamente. Si al final de cuentas la clase no les interesa, pues mejor no entren. Es simple. ¿Para qué vienes? Ni siquiera estoy tomando lista, o sea que tampoco pasa por ahí el asunto. Así es que si no te interesa, pues no entres. No le vengas a echar a perder la clase a los que sí tienen interés de aprender algo, ¿vale? Entonces, pues les agradezco, chicos, que pasen una excelente tarde. Cualquier duda, ya saben los medios por los cuales contactarme y yo les mando el enlace de la siguiente reunión. ¿Vale? Que tengan excelente tarde. Nos vemos luego. Bye. Adiós.